Señor, así que sea el Señor haciendo como Él quiera a través de nuestra hermana. Dios le bendiga. Su gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén, aleluya. Estamos en la casa del Señor, vamos a ponernos de pie. Gloria a Jesús, aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Antes de comenzar, quiero decirle que están mis dos hijas, la pequeña Elisa Lee y la mayor Sandra Lee, y mi yerno Daniel. Amén, gloria a Jesús. Hoy me acompañan hoy para predicar la palabra del Señor. Y así mismo, antes de empezar el mensaje, gloria a Dios, aleluya, comience a adorar a Dios. Comienza a alabar al Dios Todopoderoso, al cual tú has venido en esta hora. Suelta toda carga, toda preocupación, todo lo que tú dejaste en tu casa, déjalo allá, aleluya. Has venido a rendirte a los pies del Maestro para recibir una palabra de parte de ese Dios, aleluya, que va a entregarte en este día, aleluya. La gloria y la honra es al Dios Todopoderoso, aleluya. En medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de lo que se pueda levantar contra ti, aleluya, siempre tiene que haber una alabanza de tu boca, aleluya, porque tú no estás derrotado, aleluya. Dios está contigo como poderoso gigante, aleluya. Vamos así de pie, gloria a Dios, vamos a buscar la palabra. La palabra del Señor se encuentra en 2 de Pedro. Y si lo alabas, te gozas. Gloria a Jesús. 2 de Pedro 3:8. 2 de Pedro 3:8. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios que está en victoria dice amén, aleluya. La palabra del Señor dice: mas amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor añade bendición a su poderosa palabra. Te doy gracias, eterno Dios. Limpia los aires en esta hora, Dios mío. Que nada impida, Dios de los cielos, que esta palabra sea sembrada en los corazones de tus hijos, Jehová, y que quede plasmada, Dios mío, en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, atamos y reprendemos, Dios mío, en esta hora todo pensamiento negativo, todo lo que el enemigo quiera levantar en esta hora, Dios mío, Padre. Rompe cadenas, ataduras, Dios mío. Llévate toda preocupación, llévate, Dios mío, Padre, todo lo que han venido, Dios mío, cargado, Dios amado. Hazlos libres por el poder de tu palabra, Dios amado, porque en ti no somos nadie, solamente tú eres el que lo hace, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Pueden sentarse, aleluya. Gloria a Jesús. He puesto por tema en esta noche, aleluya, Dios no se detiene por los tiempos. Ese es el tema que voy a estar tratando, aleluya. Y la palabra del Señor nos dice, aleluya, que para el Señor un día, escuche bien, pueblo, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años para el Señor es un día. Wow. Cuando yo meditaba en esta poderosa palabra, yo decía: Dios mío, pero al pueblo muchas veces se les olvida que el tiempo es de Dios y no del hombre, y no de los hijos de Dios. A veces el hombre o el hijo de Dios quiere manipular a Dios a su antojo o a su tiempo, pero no se está sometiendo a la palabra de Dios cuando Dios es el Dios de los tiempos. Santo, aleluya. Muchas veces, aleluya, Dios permite las circunstancias en nuestra vida. Y cuando Dios permite las circunstancias en nuestra vida, ahí es cuando nosotros como hijos de Dios o como pueblo de Dios
Es que aprendemos a depender de Dios cuando vienen las circunstancias, el dolor, la crisis, familiares que se mueren. Ahí es que tú aprendes a depender de Dios. Ahí es que tú te conectas más profundo con Dios. Porque cuando todo está bien, tú no oras. Cuando todo está bien, tú no ayunas. Cuando todo está bien, tú no te metes en las profundidades del Dios de los cielos. Cuando todo está bien, tú no, aleluya, no te levantas en la madrugada. ¿Cuántas veces Dios ha querido darte una palabra en la madrugada y porque tú te has acomodado a la cama o a la comodidad de un sitio, aleluya, te has perdido una bendición de parte de Dios? Muchas veces Dios te inquieta porque estamos en el tiempo de Dios. Y como pueblo tenemos que aprender. Y esta palabra tiene que calar profundo en esta noche en tu vida. Que como pueblo de Dios, un día para Dios es 1000 años. Y 1000 años para Dios es un día. Usted, aleluya. Déjame decirte que cuando estás en una crisis o en medio de un quebranto o en medio de algo, ¿cuántas veces se turba tu corazón, se confunde? Muchas veces, aleluya, cuando vienen las tempestades o las crisis, te estremecen de tal grado, aleluya, que vives confundido, que coges el teléfono y llamas a Ramón, a Juan, a Pedro, pero lo menos que te preocupa es arrodillarte y clamar al Dios de los tiempos, el único que tiene el poder para cambiar el tiempo en el que tú estás atravesando. Santo, aleluya. Por eso vemos en la palabra, aleluya, dice el Señor, gloria a Dios, aleluya. Dice el Señor en Eclesiastés 3, del 1 hacia adelante. Dice que todo tiene su tiempo en el Señor. Dice, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar y lo plantado, tiempo para matar, tiempo para curar, tiempo para destruir, tiempo para edificar, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para desechar, tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedras y tiempo juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Estos son los tiempos que Dios, aleluya, ha esclarecido a través de la palabra. Y son los tiempos en los cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que someternos a los tiempos de Dios. Cuando nosotros, aleluya, nos movemos por el tiempo de Dios, el cairo de Dios no es el mismo tuyo. La inmensidad de Dios no es la tuya. En los tiempos, aleluya, de lo espiritual, de las profundidades de Dios, hacer contigo, son los tiempos de Dios. Dios hace como Él quiere y con quien Él quiere, porque todos los tiempos son de Dios y no del hombre. Aleluya. Hay un pasaje muy conocido en esta hora y que quiero compartir con cada uno de ustedes. Dice la palabra, aleluya, que muchos de los hijos de Dios andan afanados en medio de las crisis, en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, andan afanados. Y vemos en las escrituras, alabado sea el nombre de Jesús, en Mateo, aleluya, 6:34, vemos la historia de Marta y María. Tal vez muchos la conocen. Marta estaba afanada. Hasta el Señor les tuvo que decir, ¿sabes qué? Bueno, lo estoy parafraseando. ¿Sabes qué? Que María ha aprendido a coger la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? La que tú le dedicas el tiempo en búsqueda a Dios. La que tú te apartas de agradarle al hombre, agradarle al mundo. Porque
Dios prefieren agradar a los familiares que antes de agradar a las cosas de Dios. Prefieren agradar las cosas que están en el mundo antes de agradar a las cosas que pertenecen al Hijo de Dios. Hoy en día, aleluya, si Dios nos viera con la lupa espiritual, ¿cuántas, aleluya, y especialmente en estos tiempos, que carecen, aleluya, en el pueblo de Dios, porque prefieren, aleluya, sacarlo de Dios, que es primero? ¿Me escuchó bien? Lo de Dios es primero. No sé en qué lugar tú lo pongas, pero el Dios que yo le sirvo es un Dios, aleluya, que hay que dar lo primero. Antes de la festividad de lo que está celebrando el mundo, hay que darle el lugar primero a Dios sobre todas las cosas. Porque si Dios mirara ahora mismo con la lupa espiritual, ¿y qué tal si Dios viniera ahora mismo y sonara la trompeta? Lamentablemente, aleluya, y es algo que tú no quieres escuchar en este mensaje, pero es lamentable que si Dios sonara la trompeta en este momento, ¿sabe cuánta cantidad de hijos de Dios, llamarse hijos de Dios, pierden quizás la salvación? ¿Por qué? No porque están celebrando un día festivo, no, es porque muchos se contaminan con los placeres y las tentaciones del mundo. Y Dios no nos ha llamado a amistarnos con el mundo, porque la palabra de Dios, que el que dice que el que se amista con el mundo se considera el enemigo de Dios. Para vivir una vida consagrada, aleluya, y piadosa delante de Dios, debemos todos los días, aleluya, examinarnos ante, aleluya, la lupa espiritual. Porque muchos quieren agradarle a Dios, pero a su manera. Y no es a tu manera. Porque la palabra del Señor, aleluya, dice bien claro que cuando nosotros venimos a Cristo, esto es un templo del Espíritu Santo que le pertenece a Dios. Y usted tiene que tener mucho cuidado, aleluya, a los lugares que usted va, aleluya, que no son, aleluya, que Dios los ha enviado a llegar a ese lugar. La lupa. Dios nos guarde, aleluya, en estos tiempos. No seas como Marta, afanada y turbada. El Señor le tuvo que decir: Marta, siéntate. Si la mejor parte es escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios en los momentos de crisis, en los momentos de prueba, en los momentos de la dificultad que tú estás atravesando, lo único que te va a sostener es la palabra del Dios creador tuyo. No te va a fortalecer, aleluya, el afán que tú tienes, que te levantas en la mañana y limpias el cuarto, te vas abajo y empiezas a, aleluya, a lavar el carro. No, de ese afán yo, aleluya, no quiero hablarte en esta hora. Yo quiero meterte, aleluya, en el Espíritu, la palabra, y dejarte saber que dale a Dios lo primero. Porque Dios vive en los tiempos y no son nuestros tiempos. Un día para Dios es 1000 años y 1000 años para Dios es un día. Wow, esa poderosa palabra cuando yo la estaba escudriñando, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. ¿Sabe cuántas veces, aleluya, estás clamando a Dios y llevas 5, 10, 15 años orándole a Dios y no ves la respuesta? ¿Sabes por qué yo tengo la respuesta para ti? Llevas 15, 10, aleluya, hasta 20 años clamando y no has visto la respuesta. Y no es que Dios no te la quiera contestar. La palabra hoy te enseña que es en el tiempo de Dios y no en el tiempo tuyo. Es en el Cairo de Jehová y no en los tiempos tuyos. No es cuando tú quieras, es cuando Dios, aleluya, te predestinó, aleluya, a contestar esa petición delante del Dios Todopoderoso. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Vemos, aleluya, dice, aleluya, el que está afanado procura. La palabra afanado significa que provoca afán,
que está falta de fe en Dios, que está falta de la confianza de Dios, si tú te sientes afanada, si sientes que la situación, aleluya, de tu vida te está alejando de Dios, mira, yo te digo que tú te hagas un sacudión en el espíritu, aleluya, y te voltees al Dios Todo Padre, al Dios Creador. Voltéate, aleluya, no permitas que el afán, no permitas que las circunstancias te den la espalda a Dios, sino que tú sigas marchando, aún con tus pocas fuerzas, aleluya, sigue marchando, aunque sientas que te rindes, sigue marchando, aunque sientas, aleluya, que la tempestad te está dando contra la pared, sigue marchando por frente, aleluya, porque Dios te va a dar. Dios te va a dar la victoria en medio de la crisis, aleluya, pero no voltees hacia atrás como hizo Marta, que se afanó en los placeres, que se afanó en la limpieza de su casa, sino, aleluya, que se desconectó, porque hay un peligro, amado hermano, cuando tú te desconectas de la gloria de Dios. Hay un peligro. Hay un peligro cuando tú te desconectas, aleluya, de tu amado. Hay un peligro cuando tú te desconectas, aleluya, de los Dios grande y maravilloso al cual tú le estás sirviendo. Ay, sacatarabashete limahaya. Urrabacataramashenda libasaya. Oh, santos, aleluya. Hay un peligro, amado hermano. Y es lo que te quiero dejar saber en esta hora. Que el afán no te voltee hacia atrás, sino que tú, aleluya, te sientas en los pies del Maestro. Qué lindo, aleluya, en medio del quebranto, en medio, aleluya, quizás las lágrimas, porque estás pasando un proceso y nadie lo sabe en la iglesia, pero Dios sí lo conoce, porque en la intimidad tú eres, aleluya, el que te acercas a Dios, aleluya, en los tiempos de Dios, Dios va a germinar sobre tu vida la unción, aleluya, que Él depositado sobre tu vida, aleluya. ¿Cuántas veces en los momentos de dolor, en momentos, aleluya, que quizás tú no estás entendiendo, aleluya, lo que Dios está haciendo? Pero déjame decirte algo de parte de Dios, que aunque tú no entiendas nada, no hay nada más hermoso que rendirte a los pies del Maestro. Él conoce tu dolor, Él conoce tu situación, aleluya, porque Dios, aleluya, es el que te escudriña en lo profundo de tu corazón. Quizás vienes, aleluya, a la iglesia con una sonrisa y saluda a los hermanos. Déjame decirte algo, que el tiempo de Dios no es tu tiempo, porque los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos de nosotros, aleluya. Cuando tú vienes, aleluya, de la iglesia, aleluya, y entras por ahí, aleluya, quizás tienes una sonrisa, quizás saluda a la hermana con gozo, alegría, pero déjame decirte algo, quizás tú no entiendas, aleluya, el dolor que esa persona está atravesando. Quizás en las horas de la noche tuvo una noche fuerte, aleluya, peleando con fieras, con demonios, aleluya, y llega a la casa de Dios con una sonrisa. Déjame decirte algo, aleluya, el Dios que conoce los tiempos es el Dios que viene, el Cairo de Jehová sobre esa vida y dar, aleluya, nueva fuerza para que puedas seguir hacia adelante y no te detenga en estos tiempos. Lamentablemente muchos se están deteniendo en medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio de los procesos, en medio de las tormentas, se están deteniendo. Pero la palabra del Señor me dice que yo marche hacia el frente, porque el Jehová de los ejércitos es el que me sostiene. Que muchos por cosas simples, por cosas tan simples, se quedan en los hogares. Mira, yo no sé de qué expectativa tú estás viendo la venida del Señor, pero Dios está más cerca de lo que la gente se cree. Dios está más cerca. El diablo no está jugando. El diablo no está jugando. El Señor lo reprenda.
el que está jugando a dos lugares, la iglesia y el mundo, cuidado, porque el diablo no está jugando. Pero yo sé que el Dios Todopoderoso tampoco está jugando, porque hay de los hijos de Dios, aleluya, los moradores de esta tierra, aleluya, que levantan bandera en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de la tempestad, levantan bandera y le dicen: Dios, aquí estoy, socórreme, tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, tú eres el Dios Todopoderoso, mis fuerzas no vienen de mí sino de ti, aleluya, porque tú eres el que me sostiene, aleluya, sin mi fuerza jamás podré, aleluya, pero Dios, aleluya, es el que me da la fuerza cada día para yo poder vencer todos los obstáculos en el nombre poderoso de Jesús. Oh, te adoramos, Dios. Y por medio de la palabra, aleluya, traje tres historias, aleluya, como ejemplo que están escritas en la palabra, aleluya, para hacerte entender, aleluya, pueblo, que el tiempo de Dios, aleluya, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La palabra del Señor en Primera de Samuel 16:1. Muchos lo han leído, aleluya. ¿Se acuerdan de la historia de Samuel con los 7 hijos que tenía? Y llegó, aleluya, Isaí tenía 7 hijos. Y llegó Samuel para buscar, aleluya, guiado por el Espíritu de Dios, para poner la corona y coronar al rey David. Sin embargo, la palabra habla bien claro y dice que Isaí le dijo a Samuel que cualquiera de los hijos tenía quizás el llamado, el potencial, el visto bueno, pero Dios había escogido a uno y fue a David. Cuando trajeron a David, con esto quiero traerles la palabra para que usted vea que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Y Dios opera diferente a como nosotros vemos las cosas, porque el tiempo de Dios no es igual como el de nosotros, aleluya. Y vemos en las historias de David, aleluya, el padre, siendo padre, le dijo a Samuel: mira, ellos pueden ser uno de los que puede ser el reinado. Porque sabes que el problema de los padres, que los padres, aleluya, juzgan a sus hijos por lo que ven. Pero cuando es bien diferente, cuando tú te metes en el espíritu, tú no ves a una hija carnal, tú no la ves, aleluya, en el mundo. Cuando tú la ves con los ojos espirituales, tú la vas a ver como un profeta, tú la vas a ver como una pastora, como una predicadora, porque tú la estás viendo en el punto espiritual. Pero muchas veces hoy en día la gente, aleluya, que traen los mensajes, muchas veces se dejan llevar por la apariencia, y aquí no es la apariencia, aquí es, aleluya, en el ojo espiritual, cómo Dios ve a esa persona, aleluya, porque lo más menospreciable que tú puedes, aleluya, ver a alguien dentro de la iglesia, Dios la está viendo con ojos, aleluya, quizás para un llamado fuerte, aleluya. No lo mires, aleluya, que no tiene letra, no lo mires, aleluya, que quizás no sabe expresar. Solamente el que se mete con Dios, Dios, aleluya, respalda a aquellos que Dios llama, porque a los que Dios llama, aleluya, Dios hasta saca la cara por cada uno de ellos, porque el Dios de los cielos así es que opera en el Cairo de Jehová de los ejércitos. Bota la masaya, la basoja, porque Dios es grande. Y como vemos, aleluya, a través de las escrituras, que David, aleluya, el que era significante quizás para su padre o quizás para los hermanos, Dios lo estaba preparando para algo más grande, y era para que él gobernara el palacio como siendo un rey. Wow, vuelvo y repito, el tiempo tuyo no es el tiempo de Dios, porque Dios opera en lo espiritual.
Dios opera, aleluya, en las cosas grandes, aleluya. Cuando Dios mira hacia abajo, Dios dice, aleluya, yo voy a coger a la hermana Lisandra para que, aleluya, aporte una poderosa palabra en estos tiempos fuertes. Una palabra, aleluya, en la cual no puede callar, sino, aleluya, que sea como una Débora, aleluya, para estos tiempos que se necesitan, aleluya, mujeres como Débora, que se levanten, aleluya, por clamar la palabra de Dios, aleluya, para que las vidas sean libertadas por el poder de la palabra del Señor. Vemos otro ejemplo, aleluya, para que vea que el Cairo de Dios, en el mover de Dios, aleluya, que un día como, aleluya, para el Señor es como 1000 años y 1000 años para Dios es un día. Vemos, aleluya, la historia, gloria a Jesús, en Lucas 8:43. Esta mujer, aleluya, hacía 12 años con una situación, aleluya, del flujo de sangre. Yo me imagino, aleluya, que ella, aleluya, se sentía ya sin fuerza, débil, aleluya. Dice la palabra que ella gastó todo lo que tenía. Déjame decirte algo, aleluya, algo que Dios nos enseña, que a 12 años ella era como una tortura, era como algo desesperante. Yo me imagino que ella decía, Dios mío, yo me voy a morir con esta condición, haz algo, cuando tú harás algo. Pero dice la palabra que ella tan solo tocaba el borde del maestro. En un día Dios cambió la atmósfera. En un día Dios cambió el tiempo. En un día, aleluya, Dios cambió la situación de esta mujer, aleluya. Es que tú dependas de Dios en medio de la crisis, aleluya, porque para Dios no hay nada difícil, aleluya. Dios opera en lo que para ti es imposible. Dios va a operar algo posible, aleluya. Vemos también en Oseas 2:14. Dice la palabra del Señor, y este pasaje yo lo he vivido tantas veces y lo he predicado varias veces también. ¿Se acuerdan de la historia en Oseas 2:14? Dice la palabra del Señor, y este es donde muchos de los cristianos no les gusta, pero en el tiempo de Dios es necesario que nosotros pasemos, aleluya, por medio del desierto. Dice que allí Dios te hará, aleluya, te llevará y te traerá al desierto y hablará a tu corazón. Dice que cuando tú vas al desierto, allí Dios moldea el carácter. Dice la palabra del Señor, aleluya, para que haya un crecimiento espiritual de parte de Dios, y en medio de ese desierto es que tú vas a crecer y vas a depender de ese Dios grande y poderoso. La palabra en Deuteronomio 8:2 dice, te afligiré para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardaras o no mis mandamientos. Cuando Dios nos lleva al desierto, aleluya, y el desierto todo el mundo sabe que es tipos, aleluya, de prueba. Cuando Dios te lleva allí, aleluya, la prueba, aleluya, muchas veces te turba. La prueba muchas veces te confunde. La prueba, aleluya, te hace perder la fe. La prueba muchas veces te detiene. La prueba muchas veces, aleluya, pierdes el enfoque en Dios. Pero déjame decirte por medio de la palabra, aleluya, que el Cairo de Jehová, aleluya, te lleva a Dios, aleluya, en medio del desierto para ver qué había en tu corazón, aleluya, si has de guardar sus mandamientos. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que hoy en día cuando viene el desierto, porque mira, cuando Dios va a preparar a alguien, Dios no lo lanza así de rápido, no, así no es la cosa. Cuando Dios, aleluya, ya te vio con algo, con un llamado, y sabe que vas a, aleluya, Dios a depositar sobre ti una palabra sobre tu vientre, ya el enemigo sabe que ya Dios puso algo sobre ti. No se te va a hacer fácil, porque tú no eres el nene lindo de Dios. La palabra del Señor dice que Él no tiene acepción de personas. Cuando Dios ya depositó una palabra sobre tu vientre, ya el enemigo en las atmósferas de los demonios, el mismo infierno, sabe lo que ya Dios depositó en ti. Quizás tú no lo has. Quizás tú no te has dado cuenta que ya lo tienes,
los mismos demonios saben lo que tú portas. ¿Por qué es la guerra? ¿Por qué, aleluya, los ataques del enemigo? Porque es que muchas veces las cosas no te salen como quieres. Porque antes de Dios lanzar a alguien, Dios tiene que prepararlo. Una vez hace muchos años me dijo una pastora, Elisandra, si Dios te entrega a ti ahora mismo un Rolex, lo dije bien, Rolex, un reloj caro. Si Dios te entrega ahora mismo un Rolex, tú no vas a saber el valor de ese reloj. Tú lo vas a tirar por donde quieras. Tú lo vas a echar por donde quieras y de vez en cuando lo veas te lo enganchas y sigue. Porque tú no sabes el valor de ese reloj. Así mismo es Dios con los hijos de Dios. Cuando tú tienes un llamado o cuando ya Dios portó una palabra sobre ti que te va a usar, quizás en las naciones, quizás, aleluya, a tu alrededor, que quizás vas a ser una profeta, quizás, aleluya, vas, aleluya, a exponer la palabra, el enemigo te va a atacar. Constantemente el enemigo te va a atacar. Gloria. Yo te lo puedo decir con certeza. Yo no salgo de una para meterme a otra. Los otros días, mi hija, el día antes de la crisma, me dio mami, vamos para esquiar hielo. Yo en mi juventud sabía los patines, pero nunca había esquiado en una nieve. Pues me creía que sabía. Y me fui con ella, pues para pasarla chévere. Pues me puedes creer que me dio una clase de caída que me dio en la cabeza, en el hielo. Y yo nada más me agarré la cabeza y dije, Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, guarda mi cabeza, Dios. Porque el enemigo quiere robarte lo que ha aportado el Dios en tu vientre. Si eres alguien, un levita, si eres alguien adorador, vas a tener luchas constantemente. Si eres de los que exponen la palabra, vas a tener luchas constantemente. Si eres un profeta que Dios les revela, te va a atacar el enemigo constantemente. Si eres de los que escudriña la palabra y un maestro de la palabra, te va a atacar el enemigo constantemente. Tú no eres, aleluya, el más lindo para el enemigo. El enemigo quisiera verte muerto, pero Dios quiere verte haciendo su voluntad, porque a eso fuiste llamado. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, aleluya. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Por eso es necesario que tú vayas al desierto, aunque no te guste, porque en el desierto se llora. En el desierto se sufre. En el medio del camino que tú vas caminando, se te van muriendo tus parientes por montones. Cuando vas caminando y vas caminando en la dirección de Dios, se levantan, aleluya, los Tobías y los Zambalá. Cuando vas caminando, porque el que quiere hacer la voluntad del Padre va a ser atacado en esta tierra. Estás en esta tierra porque quieres estar en esta tierra. Estás con un plan de parte de Dios y vas a ser atacado constantemente. Te van a venir dardos. ¿Cuántas veces se levanta el mismo infierno en la noche? ¿Cuántas veces se levantan los demonios a perturbarte en tus sueños? ¿Quieres hacer la voluntad del Padre? Van a venir estos ataques. Prepárate porque la palabra de Dios te dice, aleluya, en Oseas 2:14, te traeré en el espíritu y te llevaré al desierto para ver qué había en tu corazón. ¡Wow! Usted escuchó bien lo que dijo el Señor. Te va a coger, te va a llevar al lugar, va a mirar a ver qué había en tu corazón. En medio de la prueba, Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Porque tú sabes cuál es el problema, que cuando viene la crisis en medio del desierto, la gente se contamina el corazón.
Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche. El corazón se contamina de resentimiento hacia Dios. Se meten hasta 3 y una semana sin hablarle a Dios, como si Dios, aleluya, tiene el problema. Dios te está formando el carácter, Dios está formando tu corazón, Dios te está haciendo fuerte. Porque este camino no es para débiles ni cobardes. No te equivoques. Dios, aleluya, a quien Dios llama, Dios aleluya, lo capacita y lo hace fuerte. Yo no sé a quién yo le estaba diciendo los otros días que cuando yo estaba en la escuela, yo prefería tener mala nota. Yo creo que era a ti la que te estaba diciendo, Juanita, una de las dos. Cuando yo estaba en la escuela, yo prefería que me dieran una F antes de pararme al frente a los alumnos. Y cómo Dios ha venido, aleluya, transformando mi vida, aleluya. Mírenme aquí. Solo lo hace Dios. Porque no es con mi fuerza, solo lo hace Dios. En medio del desierto, allí es que Dios te hace quien Dios quiere que tú seas. Si hoy en día tú eres quien eres, porque Dios en su amor y en su misericordia te ha hecho tal como tú eres. Ah, pero déjame decirte algo. Quizás tú no le caes bien a todo el mundo. Pero después que tú le caigas bien a Dios y Dios se agrade de lo que tú estás haciendo, tú sigues para adelante. Porque siempre van a hablar. ¿Sabes por qué? Porque aún en Jesús hablaban. Y hablaban a sus espaldas, que es lo más doloroso. Pero cuando tú estás conectada con Dios, Dios te revela quién está hablando de ti. ¿Para qué? No es para que tú cojas una represalia con la persona, porque Dios te la muestra. Te muestra el rostro o te muestra el nombre. Pero ¿sabes por qué Dios te lo muestra? Para que tú intercedas por esa persona. Porque te da a entender que esa persona no es como tú. Esa persona está más contaminada de lo que... Porque hay gente que señala mal de ti, pero este dedo te está señalando a ti. Tú tienes que cuidar a quien tú señalas. Porque nunca se puede juzgar a nadie. Pero el que habla de ti, Dios te muestra quién es. Porque ese es el Dios que nosotros estamos sirviendo. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. En medio de las pruebas, aleluya, Dios es el que nos bordea. Dice que nos lleva para afligirnos, para probarnos, para ver si hay, aleluya, hemos guardado su palabra, los mandamientos. Porque a muchos se les olvida la palabra de Dios y quieren vivir, como dicen los puertorriqueños, al garete. Quieren hacer lo que les da la gana. Y esto no es así. En el Señor nosotros tenemos que cuidar nuestro adelante, nuestra espalda, para allá y para allá. ¿Sabes por qué? Porque te percatas más en el frente buscando a Dios y nunca miras para atrás. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú miras para atrás, aleluya, te desenfocas de Dios. Pero Dios muchas veces te deja ver quién muchas veces te está señalando injustamente. O quién te está condenando injustamente. Pero el Señor te hace entender que uno tiene que clamar por aquellos que se levantan contra nosotros. La palabra del Señor dice: guarda mi palabra. Tú tienes que amar a tus enemigos. Tus enemigos tienes que amarlos. ¿Cuántos enemigos se levantan aún en el pueblo de Dios? Cuando tú quieres hacer la voluntad del Padre, se van a levantar los enemigos. Oh, claro. Se van a levantar los enemigos y te van a levantar falsos testimonios para manchar tu estandarte delante de Dios. Pero como tú sabes quién tú eres en Dios, tú no te preocupas por eso. Porque tú sabes quién tú eres en Dios. Oh, santos, aleluya.
Dios. Mira, que hablen lo que hablen, digan lo que digan. Tú agrádale a Dios. Aleluya. Enfócate en Dios. Se van a levantar los enemigos, se van a levantar los Tobías, se van a levantar, aleluya, aún los demonios, aún el infierno se va a levantar contra ti. Pero Dios te dice, confía, clama a mí y yo te responderé. Porque siempre todo lo que le has pedido a Dios, Dios te ha contestado. Porque muchas veces dudas, y crees que Dios no puede contestar lo que anhela tu corazón. Porque la intimidad te cuánto has llorado por esa petición. Pero el Señor te dice, ¿acaso tú has fallado? Porque en las noches oscuras de tu vida, allí en la habitación, yo seco tus lágrimas. Y yo veo, aleluya, que te despreíme. Pero hoy te abrazo, dice el Señor. Porque muchos te han dado la espalda. Pero sabes algo, es por lo que te encuentras en el vientre. Porque Dios derramó, aleluya, la unción sobre ti. Porque Dios derramó el fuego de tu espíritu. Tú sabes que cuando tú predicas, aleluya, cuando tú cantas a Dios, los demonios se tuercen. Las vidas son libertadas. Y crees que no te va a acosar el enemigo. Recibe nuevas fuerzas de parte de Dios. Esta la bachete y la mahaya, leve que te iba a saya. Urra baba cata le bachete le basaya. Urra baba cando le bachete le mahaya. Oh, qué lindo tú eres, Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Cuando tú, aleluya, te dispones en tu corazón vivir la palabra de Dios, vas a ser atacado. Vas a ser atacado. Cuando tú te dispones a agradarle a Dios, no al hombre. Porque hay muchos hoy en día, aleluya, quieren ser aplaudidos por el hombre. Que le den medallas, que le den trofeos, que lo homenajeen, aleluya. Pero el que quiere agradar a Dios, aleluya, es humilde, es sumiso, aleluya. Y siempre espera, aleluya, el consentimiento de Dios. Siempre espera la dirección de Dios. Se mueve en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Porque hay un problema hoy en día, que la gente te quiere mover. La gente te quiere mover. Y tenemos que ser movidos por el Espíritu para obtener la victoria en el puerto seguro del Cristo de la gloria. Porque muchos, los que se quieren, aleluya, hacerte mover, aleluya, a las emociones de ellos, a la forma de ellos, déjame decirte algo, ahí hay un peligro y grande. Porque entonces tú estás mirando al hombre y no estás mirando al Cristo de la gloria, al que te sostiene. Aunque aún en los momentos de prueba Él está contigo, que aún en las crisis, aleluya, que aunque venga lo que venga, aleluya, tú te amparas en la sombra del omnipotente, aleluya, tú clamas a Él y Él te va a responder. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Y para culminar, aleluya, en Lucas 1:37 dice: no hay nada imposible para Dios. No hay nada. Quizás, aleluya, fuiste al médico y te diagnosticaron quizás una enfermedad y hoy en día estás tan triste. Quizás te dieron un diagnóstico malo. La palabra de Dios te la dejo sembrada en tu corazón en esta noche. No hay nada imposible para Dios. Recuérdate
que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios opera en su tiempo. Dios hace como Él quiere y no como tú quieras. Recuerda, y te dejo con esta poderosa palabra en esta hora: no hay nada imposible para Dios. Porque aunque veas lo que veas, Dios tiene el control de tu barca. Dios tiene el control de tu situación. Dios tiene el control de todo lo que se mueve a tu alrededor. Dios tiene el control. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Y el pastor con nosotros.